Hello, everybody. Here's Hola a Pascal. todos, soy Pascal Lotaz de Neutrality Studies y hoy me acompaña de nuevo mi compatriota Jacques Baud, exoficial de inteligencia suizo y coronel del ejército suizo. Jacques, bienvenido de nuevo. Colonel. Jacques, welcome back. Thank you very much. Thank you for inviting me again. Muchas gracias. Thank you. Gracias por invitarme de nuevo. Y gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte por todo lo que has hecho en apoyo de mi caso, las entrevistas que has realizado, todas las personas que han compartido sus opiniones en tu canal. Creo que esto es extremadamente útil. También me ha servido para comprender mejor mi caso. For me to understand my case. Yeah, and I just need to say because I didn't put it into. Y solo necesito decir, porque no lo mencioné en la introducción, que actualmente estás sancionado por la Unión Europea, aunque tú mismo vives en Europa, en realidad, en el vientre de la bestia, en Bélgica. Y desde el 15 de diciembre estás sometido a estas medidas draconianas en las que todo tu dinero está congelado. No se te permite viajar, no se te permite salir de Bélgica, no se te permite comprar comida, no se te permite comprar nada. Nadie puede realizar transacciones contigo. Es una situación bastante absurda, ¿no? ¿Podrías describirnosla un poco para quienes no han oído hablar de ella, aunque estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes ya conocen el caso? A lot of our listeners have heard of the case by now. I think by now, as you said, a lot of people know that. Well, Creo que a estas alturas, como has dicho, mucha gente en todo el mundo ya lo sabe. as you rightly said. Pero en cualquier caso, se me impusieron sanciones el 15 de diciembre, como bien señalaste. No fui informado de antemano, así que me tomó por sorpresa ese día. Esta es una decisión política, no judicial, lo que significa que nunca he estado ante un tribunal. Nunca he infringido ninguna ley y nunca se me ha acusado de infringir ninguna ley. No tuve la oportunidad de defenderme, de estar representado por un abogado, ni de presentar mi caso. Ni siquiera me ha mostrado el expediente hasta ahora. Así que esta es una decisión unilateral, una que me priva de mi libertad de movimiento e incluso diría de mi libertad de vivir, porque, como bien dijiste, las sanciones han congelado mis cuentas en la UE, lo que significa que no puedo pagar nada. My accounts in the EU, meaning that I cannot pay anything, I cannot pay my bills, I cannot buy food, I No cannot puedo pagar mis buy, facturas, I don't know, no puedo comprar comida, car or whatever. no puedo comprar, no sé, gasolina para mi coche o lo que sea. Since the 15th of December, Desde el 15 de diciembre he estado viviendo completamente gracias a la generosidad de mis vecinos, a la solidaridad de la gente aquí en Bruselas. He recibido muchas ofertas de ayuda, personas que quieren apoyarme dentro de la Unión Europea, en Francia, los Países Bajos, Alemania, Suiza, por supuesto, y así sucesivamente. Pero por ahora vivo de la necesidad de la gente de mi barrio. meaning that La UE, sin ningún tipo de debido proceso, de hecho me ha quitado mis libertades fundamentales, incluida libertad de expresión, por cierto. including freedom of speech. Es bastante extraño porque, como probablemente sepas, Yes, soy experto derecho para la ONU. as you probably know, I'm expert of the rule of law for the UN. Därför the C inu, Romaologos Sistelano, y también system was asesor the reading. To NATO. You are one of the. In the last 20 years of my life, Durante los últimos 20 años de mi vida, he trabajado para instituciones internacionales. obviously, He trabajado para la ONU, obviamente, principalmente en operaciones de mantenimiento de la paz, pero también en reformas institucionales. Por ejemplo, en Ucrania, estuve allí como experto en la reforma de esa institución. He trabajado para la Unión Africana en Nairobi, y mi último puesto fue como asesor de la OTAN. Era responsable de la lucha contra la proliferación de armas ligeras dentro de la OTAN. Y en ese cargo también me familiaricé, por así decirlo, con el conflicto en Ucrania, porque fue precisamente en 2014 cuando el conflicto realmente comenzó allí. Así que, este es mi historial. when the conflict really started in Ukraine. So this is my background. Before that, I used to be strategic analysis. Antes de eso, solía ser oficial de análisis estratégico en la inteligencia suiza. Eso fue hace mucho tiempo. Estaba a cargo del Pacto de Varsovia, no solo de la Unión Soviética, sino también de todos los países de Europa del Este. Y este es más o menos mi historial en pocas palabras. Tengo una amplia experiencia en mediación de conflictos, y eso es importante entenderlo, porque he mediado en varios conflictos en África
donde, precisamente cuando haces mediación, no puedes ser parte del conflicto. Es decir, tienes que comprender la posición de ambos bandos y no puedes, como mediador, mostrar que favoreces a la parte A o a la parte B. Tienes que ser imparcial. Imparcial significa sin parte. Impartial means with no party. And that's exactly my professional experience. Y esa es exactamente mi experiencia profesional. He mediado en distintos conflictos. En esa función, pude ayudar o incluso liberar a rehenes solo hablando con las partes, de una manera muy similar a la que utiliza el SICR en varias ocasiones. No tomas partido, simplemente analizas, comprendes la posición de ambas partes, y eso te ayuda a resolver el problema. Y esa es exactamente la misma postura que tengo ante cualquier otro conflicto, ya sea en Palestina, Venezuela o Ucrania. No tengo absolutamente ningún bando. Nunca he dicho, de ninguna manera, que estuviera a favor de la victoria del partido A o del partido B, ni de la derrota del partido A o del partido B. Ese no es mi lema. My mantra, I am an analyst and I try to understand. Quiero decir, soy analista y trato de entender cómo piensan ambas partes en un conflicto. Esa es toda la idea. Así que es importante comprender eso para ver cómo funcionan las sanciones. De hecho, el texto de las sanciones dice que soy un portavoz de Rusia y no puedo entenderlo porque nunca he intentado serlo. He rechazado o declinado invitaciones de medios rusos para aparecer en sus canales. Puede que algunas de mis entrevistas hayan sido recogidas y utilizadas por medios rusos. Eso es posible. Pero nunca he aceptado ser entrevistado directamente por ellos, precisamente para evitar que mi trabajo se malinterprete como propaganda. To have my work understood as propaganda. And if you read my books, for instance, because I have wrote several books. Y si lees mis libros, por ejemplo, porque he escrito varios sobre conflictos, especialmente el de Ucrania, verás que evito cualquier lenguaje normalmente asociado con la propaganda, como banderista o nazi ucraniano, o cosas por el estilo. Explico la diferencia entre nazi y neonazi. No uso la palabra nazi para describir, por ejemplo, a los ultranacionalistas. Nunca lo hice, y explico por qué no lo hago y por qué no quiero hacerlo. Así que he hecho todo lo posible por no ser un propagandista. Y eso probablemente dice algo sobre las sanciones, porque a pesar de todos los esfuerzos por ser neutral e imparcial, aún se te considera un propagandista. You are still considered as a propagandist. And that is something. Y eso ya es algo. Esa es solo una capa. La otra capa, sin embargo, es que incluso si hicieras eso, aunque hicieras propaganda, aunque la repitieras, aún así no estarías infringiendo ninguna ley en la Unión Europea. Eso seguiría siendo legal, seguiría estando amparado por la libertad de expresión. Y de hecho, esa es exactamente la razón por la que te están sancionando y no están enviando a la policía a detenerte, porque no has infringido ninguna ley. La propia Unión Europea dice que las sanciones no son un castigo. Lo dicen ellos mismos. Las sanciones son un mecanismo extralegal para destruir la vida de alguien. Y son extralegales porque no son ilegales. En realidad están dentro de las competencias del Consejo de la EU, pero eluden todas las protecciones legales que normalmente tienes. Por eso te dicen que tienes que acudir al Tribunal Europeo para que te las levanten. En el mejor de los casos, puedes recuperarlas, pero te las quitaron, eludiendo incluso las protecciones legales que deberías tener en Bélgica. Perdona que te interrumpa. Tienes toda la razón en eso. Estoy completamente de acuerdo. Y por cierto, lo has explicado extremadamente bien en algunos de los vídeos anteriores que has hecho. Es muy interesante. Pero hay una capa adicional si quieres a eso. Porque como sabes, la decisión sobre las sanciones fue tomada por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE. En esencia, estas sanciones son de hecho una medida de política exterior. Sí, pero yo vivo dentro de la UE. Sí. Y ahí ves la contradicción. Es muy interesante porque nos estamos acercando a una situación no muy distinta de la que tuvisteis en Estados Unidos justo después del 11 de septiembre, con la ley Patriota, por ejemplo, que difumina la línea entre la política exterior o la acción exterior y la acción interna en el ámbito de la seguridad.
Y aquí estamos en una situación muy similar, aunque no tengo ninguna seguridad, en el fondo, no, ni una sola ley sobre seguridad. Pero la UE está utilizando herramientas de política exterior para sancionar a alguien que está dentro de la UE. Eso es bastante singular, hasta donde yo sé. Hay otros casos de personas que han sido sancionadas, también, por cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, la libertad de prensa o cosas por el estilo. No conozco todos los casos. Según tengo entendido, y puedo estar equivocado en eso, la mayoría de ellos viven fuera de la UE. Lo que significa que, por supuesto, esto sigue siendo, como bien has dicho, una cuestión de libertad de expresión, de libertad de opinión y todo eso. Freedom of speech and freedom of opinion and all that. Basically, it's the same human right issue. Básicamente es el mismo problema de derechos humanos. Pero además de eso, tengo un problema, y es un problema institucional dentro de la UE, que consiste en que utilizan medidas de política exterior para abordar cuestiones de política interna, y eso añade una nueva capa al asunto. Entiendo que hay algunas explicaciones para el uso de las sanciones, pero de nuevo, estas sanciones están pensadas para dirigirse a personas que viven fuera de la UE. Es decir, creo que esto es usual hay unas 60 entidades o personas. Creo que soy el único que vive en la UE. La mayoría FIFOs. Most of them are living outside of the EU. Sorry, yes. Perdón, sí. De hecho hay uno, el caso anterior al mío, y su nombre es Hussein Dogru. Es un ciudadano alemán que vive en Alemania y fue sancionado a finales de 2024 o principios de 2025 bajo el mismo régimen de sanciones. La UE tiene en realidad 3 regímenes de sanciones, pero este es el régimen de sanciones contra Rusia y lleva más de un año bajo sanciones en Alemania. Lo indignante es que en la lista de sanciones su nacionalidad figura como turca, pero él me dijo en una entrevista, no soy turco. No tengo nacionalidad turca, soy alemán y solo alemán. Aún así, lo siguen registrando como turco. But they still list him as Turkish. That's an interesting thing because Ese es un punto interesante, porque en mi caso, de nuevo, no puedo juzgar el suyo. Eso apunta a una toma de decisiones bastante confusa. En mi caso, no estoy seguro de que la gente se dé cuenta, pero no me considero el principal objetivo de mi propia sanción. Creo, aunque no sé exactamente cuál es el proceso, que según cierta información que tengo, fui incluido en la lista de sanciones por el gobierno francés. Mi interpretación personal, y de nuevo, es solo mi interpretación, no tengo pruebas reales, es que el verdadero objetivo del gobierno francés era en realidad Xavier Moreau, un ciudadano francés que vive en Rusia y que también trabaja con RT y medios similares. Así que probablemente él sea el verdadero objetivo del gobierno francés. Pero esa sería la primera vez que el gobierno francés apunta a sus propios ciudadanos. Y personalmente, de nuevo, esa es solo mi interpretación. Puedo estar equivocado en eso. Pero mi interpretación es que el gobierno francés no quería mostrar que estaba apuntando a un ciudadano francés. Querían ampliar un poco el alcance. Y por lo tanto, me tomaron como, me considero un daño colateral en todo esto. Aunque de hecho, estoy más afectado que Xavier Moreau porque él vive en Moscú. Pero sigo pensando que de nuevo, con todas las reservas, porque no lo sé con certeza, esa es mi interpretación personal. La siguiente cuestión es que según mis abogados, el gobierno francés muy probablemente, con toda seguridad, habló con el gobierno suizo de antemano, y el gobierno suizo no reaccionó. Y eso plantea otra cuestión, pero... Es una situación horrible. Nunca podría haber imaginado que Suiza no haría nada respecto a uno de sus propios ciudadanos. Pero aquí estamos. Sabes, reuní más de 350 firmas en 3 o 4 días, de académicos, periodistas, exdiplomáticos, y las envié a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Y hasta ahora, todo lo que he recibido es una respuesta automática. Hemos recibido su comunicación, y nada más desde el 19 o 20 de diciembre, o algo así. Quiero decir, la Suiza oficial no hace nada. Y la Unión Europea es la que oficialmente priva incluso de los derechos humanos más fundamentales.
Mi interpretación es que en realidad se trata de un proceso para probar hasta dónde se puede llegar, porque ahora han sancionado a ciudadanos de la UE, han sancionado a ciudadanos rusos en Rusia, han sancionado a ciudadanos de la UE en Rusia, han sancionado a ciudadanos suizos en Suiza, y Gauer at en Brewer. Es como un ejercicio sin ver qué puede pasar. That might be the case. Again, I have Podría ser el caso. De nuevo quiero decir, el proceso que describes apunta en esa dirección. Personalmente, no tengo una opinión clara al respecto. Podría ser así o no. No lo sé. La cuestión es que vemos cada vez más que, como te dije, soy experto en el Estado de Derecho. Y cuando hablas del Estado de Derecho, la propia expresión lo indica. Es el Estado de Derecho. Pero aquí estamos ante un caso que no está regido por la ley, sino por la política. Se puede ver que en los estados modernos, desde el siglo XVIII, hemos tendido a tener una gobernanza definida por la ley y por el Estado de Derecho. Y ahora estamos en una situación en la que la política prevalece sobre la ley. De hecho, es interesante que tengamos varios casos así hoy en día. No quiero extenderme sobre el caso del señor Maduro, pero estamos exactamente en la misma situación. La política prevalece sobre la ley. Y Surisit H. Mang decime en ese caso. law and international law in that case. Yeah. But and that's I think it's a very dangerous Y eso, creo, es una situación muy peligrosa. No solo una situación, sino una tendencia, de hecho, porque vemos cada vez más que tendemos a tomar decisiones, ante todo, sin prestar atención a los hechos. Y como tomamos malas decisiones, luego necesitamos proteger esas malas decisiones diciendo a la gente que difunde propaganda si las cuestiona. Es un círculo vicioso en el que estamos participando. Y hemos visto que en el fondo es algo muy antiguo. En mi libro, Gobernar mediante noticias falsas, menciono todos los casos que hemos tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Pero esta situación, diría yo, se ha acelerado en cierta medida después del 11 de septiembre, cuando tuvimos la sensación de que la seguridad debía imponerse a cualquier tipo de ley. Está el caso de Guantánamo y todos esos otros casos en los que de hecho se ignora la ley para favorecer la política. in order to favor policy. Sorry, yes. No, you're absolutely right. Perdón, sí, no, tienes toda la razón. Solo quería señalar que otro invitado en mi programa hizo una observación muy importante, que Estados Unidos ha estado pasando, y parece que ahora la UE le sigue, de un modelo de Estado de Derecho, en el que la ley es igual para todos, a un modelo de gobierno mediante la ley, en el que se utiliza la ley como un martillo contra quienes no te gustan, pero no contra quienes sí. Se aplica de forma extremadamente selectiva. Y en cierto sentido, lo que la UE está haciendo con las sanciones es exactamente uno de esos casos. Empeora toda la situación, porque no hay un proceso definido cuando alguien es sancionado, ¿verdad? De nuevo, porque no es ilegal. Lo que están haciendo no es ilegal. Por lo tanto, pueden elegir libremente a quién quieren atacar. Y lo que lo hace aún peor es que pueden usar cualquier cosa como justificación. Y no sé qué te han dicho tus abogados. Quizá puedas contarnos cómo piensas recurrir eso, pero como en última instancia se trata de una decisión política. Sandra Offer, con quien hablo en mi canal, me dijo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo examinará si la acusación en la base de datos de sanciones es o no un hecho. Si determinan que es un hecho, entonces las sanciones se mantienen, aunque lo que hicieras no sea ilegal. Pero si puedes demostrar que no es un hecho, las anularán. Luego la EU puede simplemente cambiar la definición y acusarte de otra cosa, y vuelves a estar en la lista. Hemos tenido casos contra rusos en los que el TJUE dijo, no, esto no es cierto, elimínalos. Lo hicieron, y luego los volvieron a incluir de inmediato con una acusación diferente. ¿Están tus abogados trabajando en este problema? Yes, absolutely. We are aware of that. I don't want to Sí, absolutamente. Somos conscientes de ello. No quiero hablar de los detalles, porque eso forma parte de la estrategia que utilizaremos para defender el caso. Pero en esencia, tienes toda la razón.
y mis abogados son plenamente conscientes de ello. Tienen experiencia y ya han tratado cuestiones relacionadas con las sanciones, especialmente las rusas, que tienen sus propias particularidades. Todos con los que he hablado lo entienden. La cuestión es que lo que acabas de decir antes no resuena realmente con la mayoría de la gente, pero es la realidad, y sé que tú lo sabes. Hemos pasado de un orden basado en el derecho internacional a un orden basado en reglas. Sí. To the rules-based order. Yes. And that's exactly the difference, because law is law. Y esa es exactamente la diferencia, porque la ley es la ley. Está escrita. La ley se otorga y se define. Y lo definido es claro. Quiero decir, tienes un texto. Puede ser complejo, puede ser difícil, pero tienes algo. Las normas, sin embargo, no están escritas. Pueden ser interpretaciones de la ley, pueden ser políticas, cosas así. Y si hablamos solo de Suiza, por ejemplo, me sorprendió ver que, si lees los informes sobre nuestra política de seguridad nacional, los que tenemos anualmente, tanto sobre la seguridad de Suiza, el informe de inteligencia estratégica, como el informe sobre política de seguridad, no mencionamos, en absoluto, un orden internacional basado en la ley. Desde hace unos 10 años, los documentos han pasado a referirse a un orden internacional basado en normas. Y en el caso de Suiza, de nuevo, no puedo hablar por otros países, pero en Suiza no tengo constancia de que haya habido ningún debate público sobre esta cuestión. No, es decir, el cambio de un orden basado en el derecho internacional y en su cumplimiento a uno basado en normas nunca se ha debatido. Trabajé en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante varios años, antes de ser enviado al extranjero en diversas misiones, aunque seguí siendo miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, por cierto. Member of the Swiss Ministry of Foreign Affairs, by the way, but nevertheless, I never heard. Pero aún así, nunca oí hablar de ningún debate sobre esto, ni siquiera dentro del ministerio, lo que significa que hemos modificado una parte esencial de nuestra política exterior sin un conocimiento público real. Es un cambio silencioso de política que nadie notó realmente. Y hoy, el término basado en normas, es decir, orden internacional basado en normas, se acepta. Así que, efectivamente, y creo que esta es una evolución que hemos visto en todas partes. Estados Unidos fue quien promovió este cambio de políticas, y hoy está presente en todos lados. Si se observan los documentos públicos o materiales similares en varios ministerios de Europa, se verá que ahora se habla de un orden basado en normas. Y ese es exactamente el punto en mi caso. No se trata de un caso definido por la ley. Está definido por normas. Punto. Sí, exactamente. Yeah, but exactly. And the rules are made arbitrarily. That's the point. Y las normas se hacen de forma arbitraria. Ese es el punto. A medida que avanzan, mientras las inventan, simplemente se las sacan de la manga. Exactamente. La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Porque la Unión Europea ha conseguido crear un proceso en el que, según el Tratado de Lisboa, tiene derecho legal a establecer un régimen que le permite eludir incluso las protecciones más básicas de los derechos humanos de los Estados miembros. Eso es lo terrible del asunto. Y tú eres uno de los primeros casos, no el primero, pero sí uno de los primeros, en los que se hace muy evidente, muy claro, que esto ya es un régimen. Tenemos, quiero decir, como suizo, tengo una pequeña ventaja en el sentido de que, a día de hoy, Suiza no es miembro de la UEM. Como sabrás, hay debates sobre la posibilidad de firmar algunos tratados para obtener acceso y una cooperación más estrecha con la UEM. Pero curiosamente, mi caso en Suiza se ha convertido ahora en un ejemplo para quienes se oponen a cualquier desarrollo adicional en la relación entre Suiza y la UEM. Así que, quiero decir, tengo una ligera ventaja en comparación con quienes ya están en países que pertenecen a la UE, porque ahora en Suiza hay gente que reacciona ante eso, comprendiendo el peligro de acercarse más a la UE. Y eso es algo de lo que probablemente el gobierno está empezando a darse cuenta hoy. Probably the government starts to be aware of as of today, and probably that may
prompt the government. Y eso puede llevar al gobierno a tomar medidas, porque esto tiene un efecto desastroso en la opinión pública suiza. Pero aún así, tienes toda la razón. Son cuestiones fundamentales, y hemos visto un cambio progresivo en las políticas que dan más peso a la idea de derecho o ley. Y esto es algo que a día de hoy nadie percibe realmente, porque todo el mundo entiende que Rusia es mala. Todo el mundo lo entiende. Pero podríamos encontrarnos con otro caso, y un buen ejemplo podría ser Dinamarca con Groenlandia. Cuando empiezas a comprender eso, ¿dónde te sitúas entonces? ¿Y cuál es tu posición? Porque estos son casos en los que hoy existe una especie de unanimidad sobre lo que está mal o es malo. Pero tenemos una situación muy extraña, por cierto, en lo que respecta al conflicto en Ucrania. Situation, by the way, towards the conflict in Ukraine, but this is another question. In any case, there is a Pero esta es otra cuestión. En cualquier caso, hay una especie de consenso de que Rusia es mala, y por tanto todo el mundo dice, bueno, si dices algo que suena siquiera un poco a favor de Rusia, entonces eres prorruso. Punto. Pero ahora piénsalo. Si dices algo a favor de Estados Unidos respecto a Dinamarca, o algo por el estilo, ¿cómo te tratarían? Y verás, tendremos más casos como este. Quiero decir, no sé cuánto durará el conflicto en Ucrania, ya veremos, pero podría haber algo después de eso. Y después de eso, las personas que hoy están en la corriente principal podrían encontrarse de repente fuera de ella por alguna razón. Y entonces podrían ser atacadas con las mismas reglas. And then they can be attacked by the same rules. Of course, that's why we don't want an arbitrary system of Por punishment, supuesto, because we por eso want no queremos un systematic sistema de ones so that castigo we know how to arbitrario, strike the sino right uno balance. sistemático, para saber cómo estructurar la sociedad. I want Es to ask bastante you, this sencillo. goes deep- this Pero goes quiero deeper, preguntarte please. algo, y esto entra de lleno en tu especialidad. Sanctions are, Las sanciones a son una measure, medida, una llamada medida, de cuál es la palabra que busco. Un derecho soberano, ¿verdad? Dentro de la UE o en cada país del mundo, aunque la UE no sea un país, tiene derechos en virtud del tratado. Tiene el derecho de restringir los negocios en su territorio, que es básicamente lo que hace. Y Estados Unidos hace lo mismo cuando impone sanciones. So does the US when it puts sanctions, but under international law, these are Pero según el derecho internacional, estas se consideran medidas coercitivas. Y si no me equivoco, la Carta de las Naciones Unidas dice que solo el Consejo de Seguridad tiene derecho a adoptar medidas coercitivas, porque se consideran, bueno, actos de guerra, en cierto modo, o se consideran violencia internacional. Y solo el Consejo de Seguridad debería llevarlas a cabo. Ahora bien, Estados Unidos ha estado utilizando sanciones desde siempre. La Unión Europea también lleva mucho tiempo usándolas, pero otros países no lo hacen con tanta frecuencia. Es decir, las sanciones en sí mismas, según el derecho internacional, las sanciones unilaterales impuestas por los estados, ¿cómo se consideran? How are they regarded? Well, that's very interesting, and we are here in a country Eso es muy interesante. because obviously Y estamos en una especie de zona gris aquí, porque obviamente Estados Unidos ha creado un precedente con las sanciones unilaterales. Institucionalmente, como bien has dicho, el Consejo de Seguridad de la ONU es el único que, en teoría, debería tener permitido imponer sanciones contra un miembro de las Naciones Unidas. Por alguna razón, si miras la Carta, por ejemplo, hay muchas justificaciones para ello. La que suelo usar es que la Carta de la ONU establece que no se puede interferir en los asuntos internos de los países. Y las sanciones son esencialmente una forma de influir en los asuntos internos de los países. Lo que significa que dado que la ONU estableció las reglas, también tenía derecho a incumplirlas, si lo expreso de forma extremadamente simple. To breach the rule, if I put it extremely simply. This is a very simplified view on that. Esta es una visión muy simplificada de eso. Esa es la razón por la que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene esta capacidad. Estados Unidos, porque es más poderoso, pero eso es la ley del más fuerte, punto. Estados Unidos lo ha hecho, la Unión Europea lo hace. Pero si miras a Suiza, por ejemplo, es muy interesante. Si observas las sanciones impuestas contra Rusia, lo publiqué en mi libro, por cierto. Si miras el número de sanciones, obviamente Estados Unidos tiene la mayor cantidad contra Rusia. Pero el segundo país, y esto era a principios de diciembre del año pasado, el segundo país que más sanciona a Rusia
es Suiza, antes que la Unión Europea. Así que no es que Suiza simplemente esté adoptando las sanciones de la UE. So it's not that Switzerland is taking over EU sanctions. I mean, they probably do some, but they even sanction more. So they have Quiero their own decir, sanctions. probablemente impongan algunas, And that's pero very también important sancionan más. because Switzerland Así que tienen sus propias sanciones. Sí, y ese es un punto muy interesante, porque Suiza obviamente no es una superpotencia, ¿verdad? Puede que lo haga en parte, porque teme las reacciones de sus poderosos vecinos. Evidentemente, Suiza está rodeada por la Unión Europea, así que también puede enfrentarse a consecuencias si no es proactiva en ciertas políticas. Ese fue sin duda el caso con Estados Unidos. Y el tema de las sanciones no es nuevo. Ya se debatía en los años 80 con aquellos líderes o dictadores africanos, o quien fuera. Y Suiza, al principio, era muy reacia a imponer sanciones o a sancionar a personas, sus bienes o cosas por el estilo. Their belongings or things like that, but of course there was the pressure of the US. Pero, por supuesto, hubo presión por parte de Estados Unidos, que dijo, bueno, si no tomáis medidas contra este país, bloquearemos el funcionamiento de algunos bancos suizos en Estados Unidos. Así que aquí estamos. El problema con esta situación es que una vez más, hemos pasado del derecho internacional a algo más parecido a una forma de relaciones internacionales al estilo mafioso, basada en el uso de la fuerza, la coerción y básicamente el chantaje. Y eso es extremadamente preocupante, aunque no es precisamente nuevo. Cada vez se hace más evidente. Pero esto lleva ocurriendo unos 30 años. But this is something we had since about 30 years. When I talked to our compatriot, Cuando hablé con nuestra compatriota Natalie Jumb, es suiza, pero cuando se impusieron las sanciones, en realidad estaba en un país africano, me dijo que no puede volver a Suiza porque, bueno, ahora es como una isla y está prohibido que las personas sancionadas sobrevuelen territorio de la UE. Dijo que como alguien que ha sido activista por la causa africana, es mitad camerunesa, atatmal heb mismas clases de medidas que se han empleado contra los activistas africanos durante los últimos 70 años. Así que ella dijo, no somos ajenos a este tipo de trato, pero ahora se está extendiendo a personas dentro de la UE, a personas dentro de Suiza. Es como si el proceso colonial regresara a casa. Y eso es lo que lo hace tan aterrador, esta política exterior que se vuelve hacia el interior. No tendríamos que, quiero decir, obviamente no podemos hacer eso, pero una vez que terminemos con esto y hayamos aprendido las lecciones, no tendríamos que concluir que las sanciones, en general, son una forma ilegal que nos besain. And I cannot talk about Mrs. Y no puedo hablar del caso de la señora Jumb, porque, ante todo, no conozco los detalles. Tampoco puedo hablar realmente de esos activistas que fueron sancionados antes. Para ser sincero, no estaba al tanto de las sanciones contra ellos. Pero de nuevo, no es que no existan, simplemente no estaba al tanto de ellas. Por eso no quiero hablar de cosas que no conozco. Lo que resulta evidentemente extraño es que personas que no han infringido ninguna ley puedan ser incluidas en una lista de sanciones por países miembros de la UE que ni siquiera son los suyos. Podría entenderlo si sancionaran a personas de su propio país. I could understand that you sanction people of your own country. I mean, they breach the law, they are a threat for your own security. Quiero decir, si infringen la ley, si representan una amenaza para tu propia seguridad, entonces probablemente también puedas actuar contra personas fuera de tu país, porque suponen una amenaza para tu seguridad. Terroristas, por ejemplo. Eso lo puedo entender. El problema aquí es que estamos hablando de un país, porque si la señora Jumb, como en mi caso, fue incluida en una lista de sanciones, eso no vino de Suiza, vino de un país de la UE. Así que ese país, digamos que fue Francia, por ejemplo, estaba realmente amenazado físicamente. Quiero decir, eran esas personas verdaderas amenazas para la seguridad. Puedes documentar a un terrorista o algo parecido, pero alguien que simplemente defiende una postura. Someone who just advocates a situation, and again, in my case, I'm not advocating any cause. Y de nuevo, en mi caso, no estoy defendiendo ninguna causa. No me considero un activista. Pero aún así, la libertad de expresión se aplica a todos por igual.
La cuestión es, si no representas una amenaza directa para un país, ¿cómo puede un país extranjero acusarte? Quiero decir, estamos hablando de Francia. Podría ser perfectamente Estados Unidos. Estados Unidos podría decidir que soy un terrorista, o decidir que soy un activista, o decidir que no puedo hablar, o decidir... Verás, incluso sonreí cuando le pasó a Thierry Breton. Pero es el mismo tipo de caso. Estados Unidos impone sanciones a personas y entidades en todo el mundo. Pueden ser empresas, pueden ser quien sea. Ni siquiera necesitamos documentarlo, porque al final del día, en mi caso es obvio, pero para todos aquellos que están en una lista de sanciones, pueden ser incluidos en ella, así, sin más. Quiero decir, nadie necesita probar nada. Tomemos el caso de Maduro, por ejemplo. La justificación para atacarle fue que era el jefe de un cartel de drogas. Y hoy hemos sabido que ese cartel no existe y que el Departamento de Justicia ha retirado la acusación. Así que estamos en algo como este antes es totalmente avicissning. Nemos me finitznasa como queramos. Ni siquiera aumenta stata. Es aún peor. It's even worse. I mean, it doesn't even legally need to be a threat. Quiero decir, ni siquiera tiene que ser legalmente una amenaza. Si quieren, pueden poner tu nombre en la lista, acusándote de ser un suizo de más de 60 años en Bruselas. Y eso valdría. Eso valdría. Seguirías en la lista. Quiero decir, porque al parecer es tan ilegal tener más de 60 años en Bruselas como lo es analizar las posiciones rusa y ucraniana. No estoy bromeando. Suena ridículo, pero así es. Es un castigo puramente arbitrario contra Rusia. It's pure arbitrary punishment for I don't like your face. You're going to be punished. No me gusta tu cara. Vas a ser castigado. Absolutamente. Absolutamente. Pero la cuestión es que, ya sabes, creo que, por supuesto, esto es algo con lo que podría vivir sin las sanciones, para ser sincero. Pero si lo analizamos con espíritu crítico y con cierta distancia, todo el que tenga algún conocimiento del caso entiende que independientemente de lo que piense sobre quién sea, Rusia, Ucrania, quien sea, todo el mundo entiende que no está justificado. Quiero decir, ha habido un par de periodistas suizos que lo consideraron justificado. Did you read that? ¿Leíste ese artículo artículo de oficiales suizos? Association? He leído ese artículo, pero de nuevo, está tan mal documentado que no estoy seguro de que ese tipo haya sacado nada de ello. Pasa lo mismo con la Unión Europea, por cierto. Al final, como todo el mundo entiende que no tiene justificación, mucha gente que ha seguido mis entrevistas en varios canales me ha preguntado, ¿cómo podemos castigar a alguien por algo que nunca dijo? Y aunque lo hubiera dicho, tampoco sería ilegal. And even if he did say it, it would still not be illegal. It's like, I mean, it's just... Quiero decir, es que lo que crea es un espacio en el que la gente empieza a debatir si te lo mereces o no, porque eres un traidor o trabajas para los rusos. Empiezan con esa, ya sabes, esa mentalidad de linchamiento que en realidad alimenta. That it actually feeds. Es cierto, pero además de eso, quiero decir, esto tiene dos aspectos. Hay un video corto muy interesante realizado por la Université Populaire Protestante. David Nadeau, un tipo que vive en el sur de Francia, hizo un video muy bueno y muy breve sobre mi caso. Aparentemente me ha estado siguiendo. Yo no lo conocía, pero al parecer sí. Y dijo, bueno, el problema aquí es que Jacques Baud nunca dijo lo que se le acusa de haber dicho. Pero se alega, bueno, ni siquiera se alega, simplemente se afirma que dijo algo. Así que ni siquiera es algo ocurrido. Es una acusación sobre algo, sobre una intención. Me están atribuyendo intenciones. Así que no se trata solo de que no dijeras lo que dijiste, sino de que interpretan lo que dijiste de una manera que nunca pretendiste. Así que estamos tratando con algo que va más allá incluso de la libertad de expresión y de la libertad de opinión, porque aquí se trata claramente de manipulación de la opinión.
y eso es bastante interesante. Su punto de vista, de nuevo, yo no conocía a esta persona, pero al parecer me seguía. Él dijo en su video que no siempre está de acuerdo conmigo y todo eso. Pero al mismo tiempo, dijo que Hagbod nunca dijo lo que se le acusa de haber dicho. Así que estamos ante algo que va mucho más allá de la idea de que incluso pudieras quemar mis libros, ¿entiendes? Porque al final, no son mis libros el problema, sino lo que la gente podría interpretar al leerlos. Va incluso más allá de los propios libros. En realidad, estamos entrando en una especie de, digamos, territorio en el que nunca habíamos estado antes. O quizás sí, en la Unión Soviética, tal vez. De hecho, el proceso que tenemos ahora, cuando la seguridad, o digamos la prevención de problemas de seguridad tiene prioridad, sustituye a la ley. Eso es exactamente lo que ocurrió en la Unión Soviética, donde como recordatorio y explicación, el KGB era responsable tanto de la seguridad exterior como de la política interior. Así que existía una transición fluida entre las medidas de política exterior de Kennedy-Ko. Foreign policy measures and domestic policy measures. And we are exactly in the same pattern today with your... Estamos viendo exactamente el mismo patrón hoy con la Unión Europea y precisamente hacia ahí nos dirigimos. Me parece algo sumamente preocupante. No soy el único, porque me han contactado bastantes parlamentarios europeos. Al parecer, esto no ha despertado mucho, digamos, interés dentro del Parlamento Europeo. Pero algunos miembros están muy preocupados por esta evolución, porque como he dicho, hoy todo está bien. Todos están contra Rusia, pero mañana podría ser otra cosa. Y las mismas normas podrían aplicarse a cualquiera. Esa es la cuestión. You know, this is the question. It is probably most likely part of Europe. Probablemente sea parte de la psicosis bélica de Europa. Ahora se ve al enemigo externo y al enemigo interno, y hay que emplear medidas terribles contra ambos. Es muy inquietante si realmente es así, porque esto irá peor. Si observas la línea temporal, puedes ver que esto no ocurrió hace 3 o 4 años. Está ocurriendo hoy. Y está ocurriendo ahora, en un momento en el que evidentemente vemos que la narrativa europea, o más bien la occidental amplio, se está desmoronando. Eso probablemente también sea una señal de algo. Es fascinante ver que a nadie le importó lo que dijiste en 2022, porque todo el mundo estaba convencido por la narrativa europea de que Rusia sería derrotada. Sí. Pero hoy, como dijo recientemente el primer ministro belga durante todas esas discusiones sobre los activos rusos y demás, él dijo, bueno, si crees que Rusia será derrotada, eso es una ilusión. Ahora, precisamente en este punto, la gente entiende que la narrativa se está desmoronando y por tanto necesita más protección. Y es exactamente hacia ahí donde nos dirigimos, hacia algo que probablemente vaya a empeorar. Me pregunto, sin embargo, ¿qué nos dice eso sobre la forma en que están construidos nuestros estados en Occidente? Porque ya sabes, en teoría habría una manera completamente legal y normal de lograr lo que lograron contigo, y sería criminalizar el acto, ¿verdad? Hacer una ley, llevarla al Parlamento Europeo, pasarla por los parlamentos nacionales y criminalizar la propaganda. Podrías hacerlo. Pero sería un proceso largo y tedioso, y levantaría muchas alarmas por todas partes, porque chocaría con problemas evidentes de libertad de expresión. Así que, en lugar de hacer eso, que sería el camino normal, simplemente se recurre a la vía de la política exterior, que es mucho más fácil, mucho más directa. Pero ¿no te dice eso algo sobre la forma en que están estructurados los estados en este momento? Quizá también sobre las vías disponibles para responder a este tipo de bestialidad. Creo que si empezamos a cuestionar la forma en que funcionan nuestros estados, esto se convierte en una discusión interminable. Mis libros, de hecho, no tratan sobre si gana Rusia o Ucrania o quien sea. Mis libros tratan sobre la manera en que tomamos decisiones. Ese es el tema de mis libros, la forma en que tomamos decisiones.
Y vemos que un día la gente te dice que Rusia está sacando microchips de las lavadoras para ponerlos en misiles, que ya no tienen misiles, que solo les quedan 3 o 4 meses de munición, y así sucesivamente. Luego, 3 semanas después, te dicen que Rusia está a punto de atacar París y que el jefe del Estado Mayor está preocupado porque Francia podría ser atacada en un par de años. Así que este es el verdadero problema. ¿Cuál es la credibilidad de nuestros estados? Una vez más, soy un guerrero de la Guerra Fría. Es decir, vivimos la situación que tuvimos durante la Guerra Fría. We experienced the situation we had during the Cold War. During the Cold War, the Pravda was not forbidden. Durante la Guerra Fría, Pravda no estaba prohibido. Podías comprar Pravda en un kiosco, no estaba vetado. Ni siquiera prohibimos el Partido Comunista. Quiero decir, el Partido Comunista francés, por ejemplo, estaba muy vinculado al Partido Comunista soviético, pero no estaba prohibido. Probablemente se vigilaba a algunas personas, y seguramente había más civiles conscientes de ello, desde luego. Pero no estaba prohibido. La razón por la que no tuvimos que recurrir a la censura, ni restringir la libertad de expresión u opinión fue porque estábamos seguros de que teníamos el mejor sistema. Creíamos que nuestro sistema prevalecería y que, por mucho que funcionara la propaganda soviética, nuestra narrativa siempre sería más fuerte. Y por lo tanto, no necesitas censura. Es una especie de darwinismo informativo, por así decirlo. El problema es que, cuando empiezas a aplicar censura, sanciones contra individuos, prohibición de discursos, impedir que la gente publique o lo que sea, incluso prohibir los medios rusos, por ejemplo, significa que no confías en tu propio sistema. Significa que tu toma de decisiones no se basa en hechos, que no puedes justificar lo que dices, y que por tanto, tus propias políticas, tu propio discurso y tu propio gobierno son frágiles, porque no están construidos sobre una base sólida de hechos y pruebas. De hecho, lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de debilidad esencial. Los valores que tenemos en Europa, los valores de la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de opinión, la libertad de prensa, y así sucesivamente, son fuertes porque nosotros somos fuertes. No somos fuertes por los valores son fuertes porque nosotros somos fuertes. El problema es que cuando empezamos a sentirnos débiles, tendemos a ignorar eso y a pensar que necesitamos establecer barreras. Esto es exactamente lo que ocurrió en la Unión Soviética y en todas las dictaduras anteriores, porque sentían que sus sistemas eran esencialmente débiles. Y por lo tanto necesitaban protegerlos, añadir más protección, más barreras, canalizar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y de opinión, y así sucesivamente, porque sentían que existía una vulnerabilidad inherente. There is an inherent vulnerability. So that's exactly what we are witnessing today. Así que eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy. Quiero decir, en los últimos 3 años, independientemente de lo que haya ocurrido en Ucrania, evidentemente se han tomado muchas malas decisiones. Y vemos que Europa se ha debilitado esencialmente en el plano económico y en varios niveles. Y eso de hecho demuestra la debilidad de la gobernanza. Por lo tanto, la gobernanza tiene que protegerse a sí misma, y así es como lo veo. No estoy seguro de que estas sanciones sean beneficiosas para la UE, si se observa con cierta distancia. De hecho, afectan a la credibilidad de todo el sistema, y eso se puede ver en países concretos. Quiero decir, mencionaste el caso de Alemania. Alemania fue uno de los primeros países a sancionar a sus propios ciudadanos. Quiero decir, Alemania como país, no como parte de la UE, sino Alemania. Creo que fue la señora Lipp, que antes era periodista y trabajaba en el Donbass, y fue sancionada. Es ciudadana alemana. Ahora vive en Rusia, supongo. No lo sé con certeza. No la sigo, pero... En cualquier caso, eso significa que cuando empiezas a sancionar a tus propios ciudadanos, algo va mal en tu sistema, porque de otro modo no lo necesitarías. La verdad bastaría.
Y entonces, en lugar de que el sistema se renueve y corrija sus deficiencias, en realidad se endurece y se atrofia aún más. Pero Haq, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es tu consejo para la gente en casa que se sienta frustrada y piensa, ojalá hubiera algo que pudiera hacer? Bueno, ante todo, creo, y creo que Alexandra Ofer también lo dijo, al igual que muchos otros, que básicamente esta batalla no se decidirá en el ámbito jurídico, sino que tendrá que librarse en el ámbito político. En la Unión Europea, la gente entiende que mi caso es solo la punta del iceberg y que podría sentar un precedente para otros asuntos. Sé que ahora empezarán a moverse varias cosas. Obviamente, hemos tenido las vacaciones, pero todo el sistema se está debilitando y, por tanto, veremos más acción. La gente se da cuenta de que mi caso debe tomarse como ejemplo para evitar crear un precedente. Así que esta lucha política, sin duda, comenzará. Recibo muchos mensajes de toda Europa, en realidad, de todo el mundo, de personas muy preocupadas, pero especialmente dentro de Europa. Y por supuesto, dado que las personas en la US se ven directamente afectadas por una decisión así, veremos una reacción política al respecto. No sé exactamente qué quiere hacer el gobierno suizo, o si quiere hacer algo, por cierto. No tengo absolutamente ningún indicio de ello. Intenté ponerme en contacto con la embajada en Bruselas el 12 de diciembre, cuando recibí por primera vez la noticia de que podría estar en la lista. Como ya expliqué, nunca me devolvieron la llamada y aún no lo han hecho, incluso después de más de 3 semanas. Sin embargo, sí me contactó la embajada suiza en La Haya, que es la responsable de la protección consular de los ciudadanos que viven en el Benelux. Pero sin decirme qué quiere hacer Suiza. Quiero decir, la embajadora me dio algunos enlaces a las sanciones de la UE, algo así. Me lo dijo solo 2 veces, y eso fue todo. Así que, por parte del gobierno suizo, no sé exactamente qué quieren hacer, si es que quieren hacer algo. Por parte de los ciudadanos suizos, veo a mucha gente que ha escrito cartas, que está haciendo peticiones, recogiendo firmas, para dirigirse al Consejo Federal Suizo y a la ministra de Asuntos Exteriores, instándoles a actuar en mi caso. Así que no sé cuán poderoso es el gobierno suizo en esta situación concreta. Pero habrá acción política, tanto en la Unión Europea como en Suiza, para intentar que me retiren de la lista de sanciones. Más allá de esto, hay un trabajo más fundamental que hacer, y lo que tú haces, creo, es extremadamente útil. Quiero decir, tú y otros canales como el tuyo sois extremadamente útiles, porque este tipo de activismo es realmente la manera de llegar a la gente. Verás, en mi caso, en Francia, por ejemplo, aunque hablo francés, casi nadie sabe nada al respecto, porque los medios franceses han guardado un silencio absoluto. Y ya sabes, los medios franceses son como durante la ocupación alemana. Dicen lo que el gobierno les dice que digan. Así que eso es todo. Guardan silencio si el gobierno les dice que guarden silencio. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con mi caso. De hecho, tengo familia que vive en Francia y ni siquiera estaban al tanto. Qué triste. Realmente triste. Todo el asunto. Haq, una última cosa. La gente que quiere apoyarte de alguna manera. Quiero decir, como te congelaron todas las cuentas y demás, probablemente sea muy difícil enviarte dinero. Pero, ¿hay alguna forma de que las personas que realmente quieren hacer algo por ti puedan hacerlo? Deberían ponerse en contacto contigo. ¿Qué deberían hacer? Hasta donde sé, actualmente no se está creando en Suiza un comité que recoja no solo firmas, sino también dinero para apoyar mi causa. No estoy del todo seguro de en qué punto se encuentra el proyecto en esta fase. Por supuesto, durante la temporada de vacaciones no pudo avanzar tan rápido como queríamos, pero ahora empezará. En los próximos días probablemente recibiré más información al respecto.
Si se puede recaudar algo de dinero, solo podrá hacerse en países fuera de la UE, así que podría recaudarse en Norteamérica. He recibido muchas ofertas de personas en Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, en Suiza. Lo más probable es que Suiza sea el lugar donde se recaude ese dinero. De nuevo, no conozco todos los detalles, porque esto lo están gestionando otras personas. I am not aware of all the details because this is done by people. I shouldn't even be aware of that. Ni siquiera debería saber eso, porque según las normas de la UE, nadie tiene permitido proporcionarme ningún recurso, sea lo que sea que signifique esa palabra. Así que la gente no puede darme ningún recurso. Quiero decir, incluso aquellos que me proporcionan comida. Bueno, supongo que la comida básica para las necesidades básicas no se considerará una acción punible ni un caso criminal. Pero proporcionarme recursos, probablemente financieros, por ejemplo, transferirme dinero, no pueden hacerlo. No tenemos dinero porque mis cuentas están bloqueadas. Y darme dinero sería entonces un caso criminal para esas personas. Así que, en Suiza, os mantendré informados sobre dónde se recogerá este dinero. Será en Suiza, y os daré la dirección y los contactos adecuados. Sí, para todos los que estáis escuchando, por favor, revisad la caja de descripción más abajo. En cuanto tenga las actualizaciones, las pondré allí también. Y haremos otra entrevista cuando todo esté preparado. La publicaré en otros lugares, así que estad atentos. Y de nuevo, Jack Bode no es el único. Está Nathalie Amth, está Hussein Dogru. Hay otras personas, otros que quizá aún sean incluidos en esta lista. No se trata solo de una persona, se trata del propio Estado de Derecho. Así que Jack Bode, muchas gracias por librar esta batalla. Un placer. Muchas gracias por invitarme y gracias por todo tu esfuerzo. Por ti, un poco capturar mi causa. Gracias. Gracias. Thank you, Jacques.